Hemos orado, Señor, pero ahora ha llegado el momento de escuchar tu voz. Quiero rogarte en el nombre de Cristo que tú ilumines nuestras mentes para poder entender tu palabra. Oh Dios, tú conoces el estado del alma de cada uno de los que estamos bajo este techo. Tú conoces, oh Dios, nuestra necesidad de ti. Tú conoces, Señor, cuán sedientes están nuestras almas. Y yo ruego en el nombre de Jesús que por medio de tu palabra en esta mañana, tú nos alimentes, tú nutras nuestra alma, tú renueves nuestra esperanza y tú salves a los que no te conocen. Amén. Por medio de tu palabra, Señor, dale vida a los que están muertos. Amén. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amado Dios, ayúdame a mí a predicar tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, con claridad, oh Dios, y fidelidad en este día. De tal manera, Señor, que, oh Dios, como resultado, el amor de esta iglesia por ti crezca. Amén. Señor, que como resultado de la predicación de esta mañana, Señor, nuestra pasión por tu gloria crezca. Oh Dios, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, también te pido por la iglesia Bautista Liberty en esta mañana, mientras ellos se reúnen, oh Dios, oramos cada domingo por ellos, para que tú seas con esta amada iglesia, Señor, en este tiempo en el que están buscando pastor. Yo quiero rogarte que hoy, mientras el pastor que está predicando, Señor, proclama tu palabra, yo ruego que tú, oh Dios, animes a tu pueblo, Señor, renueves la fe de tu pueblo, Señor, y que tú proveas un pastor, Señor, fiel a ti para esta iglesia, Señor. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres el único y sabio Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, en el Salmo 137, cuando nosotros leemos este salmo, nosotros encontramos el lamento de los cautivos de Babilonia, hermanos, los cautivos del pueblo de Israel que estaban en Babilonia. Escuchamos, el Salmo 137 contiene el lamento del pueblo de Daniel mientras estaba en el cautiverio en Babilonia. Y este salmo, hermanos, los primeros versículos de este salmo dicen de esta manera: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Y esta última pregunta, hermanos, refleja el estado de desesperanza en el cual se encontraban los hijos de Dios en el cautiverio. Este salmo decía: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y ¿qué? Y llorábamos. Al recordarnos de qué, al acordarnos de Sión, al ellos acordarse de la gloria que tenían, al acordarse de la gloria de su templo, de esos tiempos gloriosos que Dios le había concedido, y al verse ahora en cautividad en Babilonia, dice ellos, nosotros nos sentábamos y llorábamos. Y se preguntaban, hermano, cuando le decían a los opresores de ellos, decían: cántenos la canción de Sión. Ellos se preguntaban: ¿cómo podemos cantar la canción del Señor en tierra extraña? Amados hermanos, y es por esta razón, por esta gran aflicción en la que el pueblo de Dios se encontraba bajo el cautiverio, es que por esa razón que Daniel les escribe para animar a su pueblo, para animar al pueblo de Dios, para exhortarlos a un contentamiento piadoso basado en la realidad de quién es Dios y la trascendencia de su reino. Y este es el tema, hermano, y quiero recordarles una vez más, este es el tema que une los 12 capítulos del libro de Daniel. Cuando nosotros leemos este libro, contiene 12 capítulos, hermano, no podemos perder de vista que Daniel lo escribe para animar a su pueblo. Pero quiero que notes
que él los anima, hermano, y él comienza su libro proclamando, relatando la historia de lo que estaba aconteciendo con el objetivo de proclamar, de enseñar la grandeza y la superioridad del Dios en el cual ellos creían. Ellos los anima, resaltándole, hermano, ellos que estaban en tierra extraña, bajo el imperio de Babilonia, él los anima recordándoles no solamente la grandeza del Dios en el cual ellos habían creído, sino también la superioridad del reino al cual ellos pertenecían. Ciertamente, aún en tierra extraña, ellos podían continuar cantando la canción del Señor, porque su Dios era un Dios trascendente. Y su reino es un reino trascendente también. Amados hermanos, y es por eso que este libro de la Escritura, como toda la Biblia, es tan relevante para nosotros hoy. Porque Daniel escribió no solamente para animar a su pueblo, el Espíritu Santo lo inspiró a él para que escribiera también para animarnos a nosotros, a la iglesia de Cristo de todos los tiempos y de todos los lugares. Porque aunque nosotros estamos en circunstancias diferentes a las que se encontraban ellos, nosotros también como pueblo de Dios, en una tierra extraña, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, no somos ciudadanos de este mundo, corremos el peligro también de desanimarnos día a día. Corremos el peligro, hermanos, de perder de vista lo que es más importante. Corremos el peligro de desanimarnos al perder de vista la gloria trascendente de nuestro Dios. Pero también, al igual que ellos, hermanos, este libro es relevante porque nosotros, al igual que estos hermanos, corremos el peligro también de acostumbrarnos a la vida en el exilio. Y vemos que también esto fue el otro extremo en el cual ellos cayeron. Cuando leemos el libro de Esdras, nos damos cuenta que cuando Dios abre la puerta y trae de regreso a su pueblo a la tierra a Jerusalén, no todos regresaron, porque la mayoría de ellos, vamos hermanos, estaban acostumbrados a la comodidad del exilio donde ellos se encontraban. Y esto, hermano, refleja el peligro que nosotros hoy corremos también. Y la pregunta es, ¿cómo la iglesia, cómo nosotros, hermanos, como iglesia, cómo el pueblo de Dios puede evitar caer en el desánimo? ¿Y cómo podemos evitar, hermanos, ser seducidos por las glorias de este mundo? ¿Cómo podemos mantenernos firmes hasta el día en que Cristo regrese por su pueblo? La única manera, mi amada iglesia, es, hermano, teniendo presente y ser recordado todos los días quién es nuestro Dios y cuál es la naturaleza de su reino. Y es por eso que todos nosotros debemos prestar atención a lo que el pasaje de hoy nos enseña, porque si ciertamente el primer capítulo de Daniel y la primera parte del capítulo 2 se centra, hermano, resalta la grandeza de Dios. Los versículos 24 al 49, hermanos, se centran en resaltar la grandeza y la superioridad del reino de Dios sobre todos los reinos de la tierra. Hoy, basados en estos versículos, quiero predicarles un mensaje titulado El reino de Cristo, un reino superior. El reino de Cristo, un reino superior. Y el propósito de este mensaje es demostrar en qué sentido el reino de Cristo es superior a todos los reinos. ¿Cuál es la implicación de esta verdad para nosotros hoy? El propósito de este mensaje es animar a la iglesia, animarte a ti a mantener tu esperanza, hermano, en la consumación final del reino de Cristo, y exhortar a los que no son cristianos a considerar la superioridad del reino de Cristo, para que abandonen el reino de las tinieblas y busquen refugio y morada permanente bajo el reino de Cristo. Amados hermanos, tú y yo como iglesia necesitamos prestar atención a este mensaje, porque tú y yo necesitamos ser animados con esta verdad. Amén. Porque los reinos de este mundo, muchas veces, las glorias pasajeras y temporales de los reinos de este mundo pueden nublar
nuestra vista y perdemos de vista, valga la redundancia, cuál es la gloria de la herencia que tenemos en Cristo. Amén. Yo creo, amados hermanos, firmemente que una de las razones por las cuales nosotros los cristianos nos desanimamos constantemente y lidiamos con el desánimo tan frecuentemente es porque nosotros hemos olvidado verdades espirituales, estas verdades espirituales que tienen que ver con el reino de Dios. Tú y yo pertenecemos a un reino que es superior. Amén. Y la superioridad de este reino se deriva de la superioridad y la trascendencia del Dios en el cual nosotros creemos. Ahora bien, teniendo esto en mente, ¿en qué sentido el reino de Cristo es un reino superior a todos los demás reinos? Bueno, en primer lugar, amados hermanos, el reino de Cristo es un reino superior porque es un reino, hermanos, superior en influencia. El reino de Cristo es superior en influencia a todos los demás reinos de este mundo. No sé cuántos de ustedes, hermanos, siguen las noticias y ven las noticias, pero generalmente cuando hay conflictos entre naciones, normalmente se levanta un líder mundial, un presidente, y va a mediar, a ejercer influencia entre estas dos naciones en conflicto para lograr un acuerdo de paz. Y ciertamente en la historia de los reinos de este mundo se han levantado hombres que han ejercido influencias en otros gobernantes y han logrado acuerdos de paz entre naciones que están en guerra. Ciertamente, amados hermanos, en la historia de este mundo han habido presidentes que han ejercido influencia en el curso de las naciones que ellos mismos gobiernan. Pero ningún rey, ningún gobierno tiene tanta influencia en la historia de la humanidad como el Rey Jesucristo y su reino. Y este es el punto que Daniel quiere mostrarle y recordarle a su iglesia, a su pueblo. Ellos estaban bajo el dominio de un imperio que era el imperio más poderoso de su tiempo. Y esto evidentemente podía llevarlos a ellos al desánimo, al desaliento. Para muchos de ellos quizás pudo haber llegado el momento en que ellos dijeron: hasta aquí llegamos, todo terminó, no más, ya nada más tiene sentido. Nuestra suerte está en manos de este rey impío. Y Daniel le quiere recordar: no. Ustedes pertenecen a un reino que es superior en influencia. Y no quiero profundizar mucho en este punto, porque este ha sido un punto que hemos visto del capítulo 1, pero yo quiero que tú veas, hermanos, en el versículo 24, vamos a leer los versos 24 en adelante. Hoy vamos a leer bastante, hermano, y voy a leer rápido para que podamos cubrir todo el contenido de estos versículos. Dice el verso 24: después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así: no les des muerte a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. El rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos: a ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí,
Me ha sido revelado este misterio no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino que con el fin de dar a conocer al Rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Amados hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos, nosotros podemos leer entre líneas algunas verdades acerca de Dios y de su reino. Y una de estas verdades es precisamente esta, que el Rey, Dios, el Señor Jesucristo, en el ejercicio de su dominio, en el ejercicio de su reino, Él posee y Él ejerce una mayor influencia sobre los reinos de este mundo que cualquier imperio mundial. Y esto tiene implicaciones para el pueblo de Dios de aquel tiempo y tiene implicación para nosotros hoy. Y yo quiero que tú notes, hermano, el dilema de Nabucodonosor. Este hombre había alcanzado, hermano, un lugar de preeminencia en el mundo conocido hasta aquel tiempo. Nabucodonosor era la cabeza del mundo. No había otro como él. Sin embargo, muchos comentaristas bíblicos dicen que la rapidez con la que Nabucodonosor conquistó el mundo conocido aquel tiempo lo llevó a él, fue precisamente lo que lleva a él a hacerse esta pregunta. Dice que él estaba acostado y se preguntó, ¿qué va a ser del futuro? Y yo te pregunto, ¿no es esa la preocupación de muchos de nosotros hoy? ¿Qué va a ser del futuro? Y fíjate, hermano, lo que Daniel le dice. En el verso 27, respondiendo Daniel ante el rey, y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. ¿Cuál era el misterio, hermano? El misterio era que iba a acontecer ¿cuándo? En el futuro. Y la razón por la cual no había ningún mago, encantador, hermano, ni adivino que lo pudiera declarar al rey porque ninguno de ellos tenía el conocimiento para declarar el futuro. Sin embargo, él dice en el verso 28, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y fíjate lo que dice aquí, hermano. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Seguimos leyendo. Mira, hermano, el verso 29. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. Fíjate que en ambos versículos, versos 28 y 29, hay una expresión que se repite, y estas repeticiones son importantes. Daniel le dice, el Dios del cielo, Él te va a dar a conocer lo que va a suceder. En otras palabras, el Dios de los cielos, hay un Dios en el cielo, que Él te va a declarar cuál es el futuro. La razón, amados hermanos, por la cual el reino de Cristo es superior en influencia sobre todos los del reino de la tierra es porque el Cristo, en el ejercicio de su reino y de su dominio sobre la creación, Él es el que marca, el que, hermano, encausa el destino de las naciones y de los reyes. Él es el que pone reyes y Él es el que determina el final de los reyes de este mundo. Y esta es una verdad que Dios quería transmitirle a este poderoso rey. Amados hermanos, Cristo, solamente Cristo, determina cuál es el destino de las naciones. Y Cristo determina, una de las maneras en las que Cristo determina el destino de las naciones es primordialmente poniendo reyes y quitando reyes acorde a su voluntad. Amados hermanos, y esta es una verdad que es como, y la vuelvo a repetir, es relevante para ti y para mí hoy. Y cuando nosotros leemos esta expresión que se repite, Él te declarará lo que ha de suceder, una pregunta debemos hacernos. ¿Cómo Dios
cuál era el poder que Dios tiene, cuál es el poder que Dios tiene para revelarle a Nabucodonosor lo que iba a suceder. ¿Cómo Dios tenía este conocimiento? Dios le iba a revelar a Nabucodonosor lo que iba a suceder en el futuro porque Dios veía de antemano el futuro, o porque Dios es el quien ordena y escribe el futuro. Bueno, amados hermanos, la respuesta a esta pregunta es simple. La razón por la cual Dios podía revelarle a Nabucodonosor el futuro es porque Dios, en el ejercicio de su dominio, en el ejercicio de su reinado, hermano, en el ejercicio de su soberanía, Él es quien escribe el futuro de las naciones. Él es quien escribe, hermano. Él es quien determina el presente y el futuro de las naciones. Y cuando digo que Dios es el que determina el presente y el futuro de las naciones, hermano, muchas veces podemos quedarnos en las palabras naciones y pensar, oh, Dios determina el presente y el futuro de los pueblos, pero cuando esta verdad te incluye a ti, de la misma manera que Dios determina el futuro y el destino de las naciones, de esa misma manera, en las manos de Dios está el presente y el futuro de todos los hombres. Solamente Él tiene este poder. Mira conmigo Isaías 46, verso del 9 al 10. Mira cómo el Señor nos enseña esta verdad a través del profeta Isaías. Isaías 46, verso 9 al 10. Amén. Isaías 46, verso del 9 al 10. Todos lo tienen, hermanos. Mira estos versículos dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizar. Hermano, mira de qué manera tan maravillosa, extraordinaria. Isaías, hermano, inspirado o más bien el Espíritu Santo, nos muestra esta verdad a través del profeta Isaías. Dice: yo declaro, verso 10, yo declaro el fin desde el principio. La razón por la cual Dios declara el fin desde el principio es porque Dios, desde la eternidad pasada, ha decretado todo lo que ha de pasar. Dios ha decretado cuál es el fin de la historia. Cada evento en la vida de los hombres, cada evento en la vida de las naciones, cada evento, cada circunstancia en la vida del pueblo de Dios han sido decretadas por Dios desde antes del comienzo del mundo, hermano, y Dios lleva a cabo su propósito, Dios lleva a cabo su voluntad, lo que Él ha determinado hacer en la vida de los hombres a través de sus decretos. Y eso es una verdad que llena de consuelo a la iglesia. Hermanos, nuestra confesión de fe, hablando de esta verdad, dice en el capítulo 3, yo creo que todos escuchen bien esto, hermano. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalteradamente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría
en disponer todas las cosas y su poder y su fidelidad en efectuar su decreto. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer, sin embargo, nada ha decretado, escucha bien hermano, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Yo sé que es bastante largo, hermano, pero he querido compartir cómo nuestra confesión de fe enseña esta verdad basada en la Escritura. Y quiero enfatizar en el hecho, con la manera en que comienza: Dios desde la eternidad y por el sapientísimo y santísimo consuelo de su propia voluntad ha decretado en sí mismo, libre e inalteradamente, todas las cosas. Amados hermanos, no hay rey, gobernante e imperio en este mundo que ejerza tanta influencia en la vida de los hombres, en el destino de las naciones, como Jesucristo, el Rey de Gloria. Y esta verdad no debe llevarnos nosotros a la iglesia a una actitud de, hermanos, de determinismo o fatalismo. Dios determina todas las cosas, nosotros no tenemos que hacer nada, no importa lo que yo haga, Dios determina todas las cosas. No. Esta verdad debe llevar a la iglesia a ser diligente. ¿En qué? En los deberes que Dios nos ha encomendado, porque Dios ha decretado hacer todas las cosas. Dios ha declarado el fin desde el principio, pero Dios lleva a cabo su propósito, su voluntad a través de medios ordinarios, a través de, hermano, la diligencia de la iglesia. ¿Se lo puede ver, hermano? Y yo quiero que tú entiendas esto. Y quiero ilustrártelo con la vida de Daniel y su pueblo. Dios, hermano, determinó lo que iba a pasar con la nación de Israel. Y Dios le recordó a Nabucodonosor que él había llegado al poder, que el poder y la gloria que él tenía era un poder que él había alcanzado no por su fuerza, sino porque Dios se lo había dado. Y esa es una verdad que también se la recuerda a su pueblo. Ahora, porque por esa verdad, el pueblo de Dios no debía decir: no hay nada que hacer, no hay nada más que hacer. Estamos fritos. Dios determinó esta desgracia, no hay nada más que hacer. No, hermano, Dios había determinado ese tiempo de cautiverio. Dios había levantado a Nabucodonosor con un propósito, pero el pueblo de Dios debía orar y debía esperar en el Señor el cumplimiento de todas las promesas que Dios le había dado. Amén. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y Dios le recuerda a Nabucodonosor: todo el reino, todo tu reino, toda la gloria que tú tienes, te la di yo. No fue su poder, no fue su poderío militar, fue Dios en el ejercicio de su influencia en el reino de los hombres. Y por esa razón el futuro de la nación estaba ¿dónde, hermanos? En las manos de Dios. Porque como Daniel mismo dice, Dios es el que quita y pone reyes. Amados hermanos, mira conmigo Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, verso 37. 37 y 39. 37 y 39. Mira cómo esta verdad se ve aquí. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Fíjate cómo le dice, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él lo ha entregado en tu mano y te ha hecho, y repito, te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Y fíjate lo que dice el verso 39: después de ti se levantará otro reino inferior a ti. Y yo quiero que tú notes este pequeño detalle porque es importante. El verso 38, 37 y 38 habla de que este era un hombre, Nabucodonosor, era ¿qué cosa?
Nadie. Sin embargo, Dios le dice a Nabucodonosor, un reino inferior a ti se levantará. So, Dios, hermano, estaba recordando a Nabucodonosor y a su pueblo que de la misma manera que Dios había levantado a Nabucodonosor, Dios le iba a quitar el reino a Nabucodonosor y se lo iba a dar ¿a quién? A un reino menor que él. Porque, hermano, ¿y quién puede hacer eso? Dios. Que ejerce influencia en la historia de los hombres. Y eso, una vez más, debe llevarnos a nosotros, la iglesia, debe llevarnos a confiar en el gobierno soberano de nuestro Dios. Cuando nosotros vemos el destino de nuestra nación, hermanos, nosotros debemos recordar que Dios está llevando a cabo su propósito en esta nación a través de los presidentes que nos ha dado. Y que el destino de la iglesia en este país, el bienestar de la iglesia en este país no está en manos del gobierno, está en manos de Dios, que ejerce influencia en los gobiernos de la nación. Y si Él ejerce influencia en los reyes de este mundo, Él ejerce influencia sobre cada persona que vive en este mundo. Y eso te incluye a ti y a mí. Eso incluye a los cristianos y a los que no son cristianos. Su reino es superior a todos los demás, por el alcance de su influencia. Amén, hermanos. Amén. Y esa verdad debe llevarte a ti a descansar. ¿Sabes, hermano? Muchas veces nosotros los cristianos, y especialmente los que vivimos en este país, y quiero resaltar esto porque es un peligro que nosotros corremos como cristianos. Y muchas veces cuando llegan las elecciones, nosotros tratamos de elegir y votamos por presidentes que son conservadores. Y eso es algo bueno y que debemos hacer. La iglesia los cristianos no deben de votar por presidentes que abiertamente se oponen a todo lo que Dios condena en su palabra. La iglesia no debe votar, por ejemplo, por presidentes que apoyan el aborto, que apoyan o promueven el movimiento LGTB. La iglesia, hermano, no debe de votar los cristianos no deben de votar por presidentes que condenan la libertad de expresión. Sin embargo, muchas veces nosotros, hermanos, votamos por presidentes conservadores porque pensamos, ahí está, porque queremos garantizar la seguridad de la iglesia. Y queremos garantizar, mantener ese estatus de favor o de privilegio que la iglesia tiene en este país. Pero la iglesia debe recordar que la seguridad nuestra no está en las manos de los gobiernos, está en las manos de Dios. El futuro de la iglesia no está en el presidente que venga. Nosotros votamos por el presidente que creemos que va a hacer un mejor trabajo. Pero al final, cuando sale el presidente que nosotros no esperamos, la iglesia no debemos desesperarnos, porque Dios está ejerciendo su influencia en el mundo a través de ese presidente. Ese presidente llegó ahí, hermanos, y quiero ser claro en esto. Dios usó, yo creo que esta verdad que tenemos en pantalla, quiero traer a casa. Dios usó la decadencia moral de los Estados Unidos de Norteamérica para traer al poder un gobierno tan inmoral y tan malo como el gobierno que tenemos en este país en este momento. Cuando nosotros vemos el presidente que tenemos y el gobierno, el partido que él representa, nos damos cuenta cómo es posible que en América tengamos presidentes como este. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos presidentes de un partido esté en el poder como el partido que tenemos? Un partido completamente inmoral, un partido completamente contrario a Dios. ¿Cómo es posible? Bueno, Dios está llevando a cabo su propósito en Estados Unidos a través de este presidente tan inmoral. Dios está trayendo juicio a este país a través de un presidente tan inmoral. ¿Y cómo este presidente llegó al poder? Cualquiera puede decir,
por el voto de los americanos. Sí, pero Dios es el que inclinó el corazón de los americanos a votar por un presidente tan malo. Porque a través de ese presidente Dios está llevando a cabo su poder. Dios está ejerciendo influencia en la vida de este país. Y eso debe llevarnos, aunque no nos gusta, debe llevarnos, hermanos, llenarnos de paz y de seguridad. Él le declaró a Nabucodonosor lo que iba a suceder, porque Dios es quien determina el curso de las naciones. Y por eso su reino es superior a todos los demás reinos de este mundo. Ahora bien, amados hermanos, el reino de Cristo es superior, el hecho de que es superior a todos los demás reinos en influencia, tiene implicaciones, hermanos, para tu vida y para mi vida en esta mañana. Yo quiero preguntarte a ti, ¿bajo qué reino tú estás? ¿O de qué reino tú eres ciudadano? La Biblia nos enseña que hay las personas de este mundo están bajo uno de dos reinos. O están bajo el reino de las tinieblas, o están en el reino de Cristo. De hecho, la Biblia dice y enseña que todos los hombres desde que nacen en el reino de las tinieblas. Nacen en un reino completamente opuesto a Dios. Un reino que, amados hermanos, que promete satisfacción, placer y felicidad, pero su final es amargo. Un reino que promete satisfacción sin límite, pero es un reino cuyo final ya ha sido determinado. Y todos los hombres nacen en ese reino. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que en el principio Dios estableció su reino en el mundo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios lo puso en el jardín del Edén y Dios le dio un mandato: llenar la tierra y sojuzgarla. Dios dice en la Biblia claramente que Dios bendijo a Adán y a Eva. Pero Adán y Eva se rebelaron contra el reino de Dios. Y a partir de ese momento todos los hombres nacen en pecado, en el reino de las tinieblas, con una tendencia natural a construir su propio reino. Luego que Adán y Eva pecaron, vemos cómo Caín trató de hacer su propia ciudad y su propio reino. Y después de eso, vemos cómo los hombres llegaron y años más tarde hacen la torre de Babel, tratando de hacer ¿qué cosa? De establecer su propio reino. Y Dios determinó establecer nuevamente su reino en la tierra. Y escogió ¿a quién? A Abraham. Y a Abraham, Él le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y a la descendencia de Abraham, Dios le dio ¿qué cosa? La tierra prometida. Pero el pueblo de Dios desobedeció. Y fueron llevados en cautiverio. Pero Dios, hermano, a este pueblo en cautiverio le dio una promesa: que Él iba a restaurar el reino. Y Dios levantó a Jesús, el Rey de Reyes. Y de la misma manera que Daniel, hermano, arriesgó su vida y se presentó delante del rey Nabucodonosor para abogar por los sabios de Babilonia para que no lo mataran, de esta misma manera Jesucristo, el Rey, hermano, se presentó delante del soberano del universo en nuestro lugar. Él murió por nuestro pecado, cargó el peso de nuestra maldad en la cruz, bebió hasta el último sorbo de la ira de Dios, para que todo aquel que le cree no solamente tuviera vida eterna, sino que fuera trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Él vino a establecer un nuevo reino, el reino de Dios en la tierra. Amén. Por eso Jesucristo dijo: el reino de los cielos
se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. A todos aquellos que están bajo el reino, en el reino de las tinieblas, Jesucristo vino y lo anunció. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La buena noticia que Cristo murió por nuestros pecados. Fue enterrado y resucitó victorioso el tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Él, hermano, desde su trono ejerce dominio e influencia sobre todos los reyes de la tierra, sobre todas las personas de la tierra. Él ejerce influencia sobre toda creación. Él es, hermanos, y esta verdad, una vez más, yo quiero enfatizarla en esta mañana. El domingo que viene vamos a continuar hablando del reino de Dios, de la superioridad de su reino en otros aspectos. Pero yo quiero marcar, hermano, resaltar esta verdad, porque esta verdad no solamente cambia la manera en que nosotros pensamos políticamente, sino que esta verdad, hermano, cambia la manera en que nosotros vemos nuestras circunstancias. Los cristianos no creemos, y como lo hemos dicho muchas veces, no creemos en la suerte. No hay buena suerte. No hay mala suerte. Los cristianos no creemos en el karma. Los cristianos, hermanos, creemos que hay un Dios soberano sentado en el cielo que ejerce influencia en la vida de todos los seres vivos. Amén. Él es quien determina mi destino. Amén. Él es quien determina mi vida. Cada circunstancia Él ha ordenado para la gloria de su nombre y el bien de mi alma. Por eso no importa qué gobierno esté en el poder, no importa cuán malo y cuán... Hermano, el hecho de que Dios ejerce influencia sobre todos los reyes de este mundo nos da seguridad políticamente. Pero el hecho de que Dios ejerce influencia sobre todos los seres humanos, sobre toda la creación, porque su reino es superior, eso implica que Dios ejerce influencia aún sobre tu jefe en tu trabajo. No importa cuán malo sea tu jefe, no importa cuán hostil sea tu jefe, la seguridad de tu trabajo no depende de tu jefe. La seguridad de tu trabajo depende y está en las manos de Dios, que ejerce influencia sobre toda la creación. Por eso tú no te tienes tu énfasis o tu enfoque no debe ser, déjame tratar de agradar a mi jefe para mantener mi trabajo. Tu enfoque debe ser de agradar a Dios. Él es el que ejerce influencia sobre mi jefe. Él ejerce influencia sobre la vida de tu esposo inconverso. Lo que tú no puedes hacer en la vida de tu esposo, Dios lo puede hacer. Por muy rebelde que él sea, nosotros creemos en el Dios del cielo y Él nos ha declarado que Él es el soberano sobre todos los hombres. Cobra ánimo en el Señor. Él tiene dominio, Él ejerce dominio aún sobre la rebeldía de tu esposo, sobre la rebeldía de tus hijos. Él es quien escribe la historia. Amén. Y Él nos ha declarado desde el principio el fin. Amén. Aunque este mundo va de mal en peor y pareciera que el reino de las tinieblas va avanzando, la verdad es que la historia Dios la está dirigiendo y la historia termina en la consumación gloriosa de su reino. Amén. Y en esa verdad tú y yo tenemos que encontrar ánimo. Que el Señor, hermano, bendiga tu alma con esta verdad que hemos aprendido. El domingo que viene vamos a continuar con este tema. Pero quiero terminar, quiero invitarte a que tú te pongas en pie. Quiero invitar a los hermanos que van a dirigir la alabanza que pasen al frente. Y mientras ellos pasan, yo quiero leerte nuevamente el versículo 28 y versículo 29. Dice la Biblia, hermano: pero hay un solo Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama eran estos: a ti, oh rey, en tu cama te
surgieron pensamientos sobre lo que había de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. Amados hermanos, este Dios que ejerce influencia en la vida de las naciones y de los seres, este Dios en el cual el pueblo de Israel debía poner su confianza, es el mismo Dios que nosotros adoramos. ¿Puedes tú en esta mañana confiar tu vida en las manos de este Dios? ¿Puedes tú confiarle en las manos de este Dios la vida de tus hijos, la vida de tu esposo inconverso? Tú puedes confiar y descansar en la verdad de que este Dios sostiene tu presente y tu futuro. ¿Puedes confiar tú en esa verdad? Amados hermanos, esta es la verdad que te va a dar ánimo, que te va a sostener cuando todo a tu lado parezca desmoronarse. Es esta verdad, que Dios ejerce influencia sobre esas circunstancias. Amén. Dios ha determinado el fin desde el principio. Amén. Cuando tú pones tus ojos en esta verdad, entonces tú puedes ser renovado en tu fe y tu esperanza. Porque tú y yo hemos creído y somos parte de un reino que es superior a todos los demás reinos en influencia. Amén. Vamos a responder a esta verdad cantando al Señor, hermano. Pon tu mirada. Y quiero animarte en esta mañana que tú pongas tu mirada en este Dios trascendente que ejerce dominio soberano sobre todos los reinos de la tierra, sobre todos los hombres. Pon tu mirada en Jesús.
Pon tus ojos en Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Él. Porque un día Él regresará. Y para ese día, mi amigo, tú necesitas estar preparado. Arrepiéntete hoy de ofrecer resistencia al reinado y al dominio de Cristo. Ríndete a Él. Cree en Él. Arrepiéntete y tú serás salvo. Mi amada iglesia, pon tu confianza, descansa, pon tus ojos en Cristo, el Dios que ejerce influencia absoluta en el destino de las naciones, en el destino de los reyes y en el destino de cada ser humano en la creación. Descansa completamente en Él y regocíjate en la verdad de que Él te ha hecho parte de su reino. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas a través de la Escritura. Y hemos sido recordados una vez más de esta gran verdad. Señor, gracias, porque es bueno para nosotros saber que nuestra vida, nuestro futuro, no está en las manos de los hombres, no está en los gobiernos que gobiernan nuestras naciones. Señor, te damos gracias y te adoramos porque nuestra vida, nuestro futuro está en tus manos. Amén. Señor, a diferencia de Nabucodonosor, a nosotros no nos atormenta el que no sabemos, Señor, lo que va a pasar mañana. Señor, para nosotros es suficiente saber que nuestro futuro está en tus manos. Y eso nos da paz y gozo, Señor. Padre amado, ayúdanos a confiar en esta verdad cuando los días difíciles llegan a nuestra vida. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vayan en paz, hermanos. Estamos despedidos.